Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. Hemos terminado ya de estudiar una unidad y ha llegado el momento de que hagamos un repaso general de los temas estudiados, pues seguramente más de alguna duda nos ha quedado. Así que he preparado una recopilación de los principales temas de la unidad para que sean nuevamente revisados y estudiados con más detenimiento. La intención de esto es que el aprendizaje de matemáticas sea significativo. Así que, sin más preámbulos, ¡comenzamos!
Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Si en dos triángulos rectángulos A, B, C y D, E, F se cumple que el ángulo BAC es igual al ángulo EDF, el ángulo ABC y el ángulo DEF miden 90 grados y AC es igual a DF. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Recordemos los nombres de los lados del triángulo rectángulo: hipotenusa, cateto y cateto. Para poder demostrar este resultado, observamos la información que nos dan, es decir, las hipótesis. Conocemos el valor de dos ángulos y sabemos que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces los ángulos ACB y EFD miden 180 grados menos los dos ángulos dados. Así determinamos que son iguales. Tenemos que ambos triángulos tienen dos ángulos iguales y el lado que comparten también es igual. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio ángulo-lado-ángulo. Por lo tanto, si en dos triángulos rectángulos se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Veamos otro criterio. Este criterio dice que si en dos triángulos rectángulos ABC y DEF se cumple que AC es igual a DF, AB es igual a DE y el ángulo ACB y el ángulo DFE miden 90 grados, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Para hacer la demostración, unimos los dos triángulos, haciendo coincidir los lados AC y DF. Entonces el punto A coincide con D y el punto C coincide con F. Los puntos B, C y E están alineados, pues el ángulo BCE es igual al ángulo BCA más el ángulo EFA, que es 90 grados más 90 grados igual a 180 grados. Así que hemos formado un triángulo ABE. Como AB es igual a DE, el triángulo ABE es isósceles. Recordemos que en un triángulo isósceles, los ángulos que se oponen a los lados iguales son iguales. Entonces, el ángulo ABE es igual al ángulo AEB. Del primer criterio de congruencia, sabemos que si la hipotenusa y un ángulo agudo son iguales, los triángulos son congruentes. Utilizando el primer criterio de congruencia, tenemos que, si en dos triángulos rectángulos se cumple que la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Con las demostraciones anteriores, tenemos los criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones. 1. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. 2. La hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Por ejemplo, para determinar cuáles de los siguientes triángulos son congruentes, podemos observar que los triángulos ABC y RPQ tienen la hipotenusa y un cateto
respectivamente de igual medida, por lo que podemos asegurar que son congruentes. Y la hipotenusa y un ángulo agudo de los triángulos DEF y HIJ son respectivamente de igual medida, entonces también son congruentes. Es tu turno de aplicar los criterios de congruencia aprendidos en este video. Resuelve los problemas de las clases 1.7 y 1.8, páginas 122 y 123 del libro de texto de octavo grado.
Para empezar, en la siguiente imagen encuentra objetos que tengan forma de paralelogramos. Para hacerlo, puedes pausar el video y tomarte el tiempo que consideres necesario. Ahora que ya lo has intentado, comprobemos tu respuesta. Como los soportes de los columpios son cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos paralelos, entonces estos son paralelogramos. Por el mismo motivo, el techo del deslizadero también es un paralelogramo. Recuerda que un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Es decir, el lado AB es paralelo al lado CD y el lado DA es paralelo al lado BC. Un rectángulo y un cuadrado también cumplen la condición de ser un paralelogramo. Ahora, ampliemos nuestro conocimiento sobre las características de los paralelogramos realizando el siguiente problema. Para un paralelogramo ABCD, demuestra lo siguiente. Número 1. Tiene dos lados opuestos congruentes. Número 2. Tiene dos ángulos opuestos congruentes. Número 3. Tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Observa que al trazar la diagonal BD en el paralelogramo se forman los triángulos DBA y BDC. Si puedes demostrar que estos triángulos son congruentes, podrías asegurar que: número 1. La longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento DC y que la longitud del segmento AD es igual a la longitud del segmento BC. Número 2. Que la medida del ángulo DAB es igual a la medida del ángulo BCD. Y que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo CDA. Es decir, que los lados y los ángulos opuestos del paralelogramo son congruentes. Intenta realizar la demostración por tu cuenta. Puedes pausar el video para tomarte el tiempo que sea necesario. Ahora que ya los has intentado, comprobemos tu respuesta. Por hipótesis, tenemos que el lado AB es paralelo al lado DC y que el lado AD es paralelo al lado BC. Recuerda que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Entonces, trazamos la diagonal BD, de lo cual obtenemos el triángulo DBA y el triángulo BDC. De los dos triángulos mencionados anteriormente, tenemos que el ángulo ABD es congruente con el ángulo CDB, porque estos ángulos son ángulos alternos internos entre paralelas. Luego, el ángulo ADB es congruente con el ángulo CBD, porque estos ángulos también son alternos internos entre paralelas. Por lo que, el triángulo DBA es congruente con el triángulo BDC, porque tienen el lado BD en común. Y los ángulos adyacentes a él son congruentes. Es decir, estos dos triángulos son congruentes bajo el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. Entonces, la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento DC.
La longitud del segmento AD es igual a la longitud del segmento BC. La medida del ángulo DAB es igual a la medida del ángulo BCD. Estas tres igualdades son resultados de la congruencia establecida en el paso 3. Ahora, observa que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo CDA. Porque al observar la figura, notamos que ambos ángulos representan la suma de los mismos dos ángulos. Finalmente, la medida del ángulo CDB más la medida del ángulo CBD más la medida del ángulo BCD es igual a 180 grados, porque estos tres ángulos son los ángulos internos del triángulo BDC. Pero, por la igualdad establecida en el paso 1, el ángulo CDB es igual al ángulo ABD. Pero la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo CBD es igual a la medida del ángulo ABC. Es decir, podemos afirmar que la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo BCD es igual a 180 grados. Del trabajo anterior, podemos concluir que en un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Ahora puedes tomar el libro de texto de octavo grado y realizar el problema 1 de la clase 2.1 en la página 128 y el problema 1A de la clase 2.2 en la página 129. Demuestra que en un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Observa que los lados que tienen la misma marca tienen la misma medida. Es decir, el lado AD tiene la misma medida que el lado BC. Y el lado AB tiene la misma medida que el lado DC. Tómate el tiempo para pensar en qué se debe cumplir en el cuadrilátero ABCD para que sea un paralelogramo. Puedes pausar el video para pensar en una respuesta.
exacto. Se debe cumplir que AD es paralelo a BC y que AB es paralelo a DC. Como pista para demostrar el paralelismo de los lados, traza la diagonal BD y demuestra que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CBD. Puedes pausar el video para intentar realizar la demostración por tu cuenta, tomándote el tiempo que consideres necesario. Ahora que ya lo has intentado, comprobemos tu respuesta. Como la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento CD y la medida del segmento AD es igual a la medida del segmento BC, entonces podemos decir que los triángulos ABD y CDB tienen dos lados de igual medida. Luego, la diagonal BD es un lado común de ambos triángulos, por lo que podemos decir que ambos triángulos tienen sus tres lados correspondientes de igual medida. Por lo tanto, los dos triángulos cumplen con el criterio de congruencia lado, lado, lado. Es decir, los dos triángulos son congruentes. Ahora obtengamos algunos resultados a partir de la congruencia demostrada anteriormente. El ángulo ABD es congruente con el ángulo CDB. Por ser ángulos correspondientes entre dos triángulos congruentes. Luego, el lado AB es paralelo al lado DC por la congruencia del ángulo ABD con el ángulo CDB. Es decir, un par de ángulos alternos internos entre los lados AB y CD son congruentes. Por último, el ángulo ADB es congruente con el ángulo CBD, porque también son ángulos correspondientes entre dos triángulos congruentes. Luego, el lado AD es paralelo al lado BC por congruencia de los ángulos ADB y CBD. Es decir, un par de ángulos alternos internos entre los lados AD y BC son congruentes. Por lo tanto, el cuadrilátero ABCD tiene sus pares de lados opuestos de igual medida. Y también son paralelos. Por lo que podemos decir que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. De la demostración anterior podemos concluir lo siguiente. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Toma el libro de texto de octavo grado y realiza el problema 1 de la clase 2.4 en la página 131.
Atención al siguiente problema y luego respondamos a la pregunta que se plantea. Es igual a la longitud del segmento BC, que es igual a 4 centímetros, y que el segmento AD es paralelo al segmento BC, porque las líneas de la cuadrícula son paralelas. Porque la cuadrícula está formada por cuadrados. Para encontrar la respuesta a la pregunta, comencemos trazando la diagonal AC en el cuadrilátero. Ahora, a partir del paralelismo del lado AD con BC, podemos decir que la medida del ángulo ACB debe ser igual a la medida del ángulo CAD. Es decir, como el ángulo ACB y CAD son alternos internos entre los lados AD y BC, entonces los ángulos deben tener igual medida. Ahora observemos los siguientes detalles. El lado BC tiene la misma medida que el lado AD. La diagonal AC es un lado común entre los triángulos ABC y CDA, por lo que podemos decir que los triángulos ABC y CDA tienen entre sí dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales. Por lo que cumplen con el criterio de congruencia lado-ángulo-lado. Es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Por lo que la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento CD. Es decir, por la congruencia establecida en el paso 2, los lados y ángulos correspondientes entre los triángulos deben tener igual medida. Y como los lados AB y CD son lados correspondientes,
su medida es igual. Por lo tanto, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Del trabajo anterior podemos concluir que, si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos de igual medida y paralelos, entonces este cuadrilátero es un paralelogramo. Así como esta condición, también existen otras que hacen que un cuadrilátero también sea un paralelogramo. Entonces, conozcamos cuáles son estas condiciones. Para que un cuadrilátero sea un paralelogramo, es necesario y suficiente que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones. Número 1. Dos pares de lados opuestos son paralelos. Número 2. Dos pares de lados opuestos son congruentes. Número 3. Dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Número 4. Las diagonales se intersecan en su punto medio. Número 5. Dos lados opuestos son paralelos y congruentes. Y número 6. Los ángulos consecutivos son suplementarios. Asignaciones. Ahora te toca a ti practicar lo que has aprendido. Realiza el problema 1 de la clase 2.6 en la página 133 del libro de texto de octavo grado. Entonces, para conocer más sobre este tema, resolvamos el siguiente problema. Demuestra que un rectángulo y un rombo son paralelogramos. Recuerda que un rectángulo es el cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos rectos congruentes y que el rombo es el cuadrilátero que tiene sus cuatro lados congruentes. Te dejamos este recuadro con un recordatorio de las condiciones que se cumplen en un paralelogramo. Pausa el video para que intentes hacer la demostración por tu cuenta. Ahora que ya lo has intentado, verifiquemos tu respuesta. Para realizar la argumentación, nos apoyaremos del cuadro del recordatorio con las condiciones que se cumplen en un paralelogramo. Me gustaría comentarte que la argumentación la puedes realizar con una condición que sea diferente a la que planteamos en el video. Lo importante es que verifiques que la condición efectivamente se cumple. Observamos que el rectángulo tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, tal como se está señalando. Entonces, buscamos entre las 6 condiciones para determinar si alguna de ellas coincide con nuestra observación. De modo que encontramos que la condición 3 es la que cumple con lo que habíamos observado. Por lo tanto, concluimos que el rectángulo es un paralelogramo. Ahora analicemos el caso del rombo. En esta figura
podemos observar que se cumple que dos pares de lados opuestos son congruentes. Que precisamente es la condición número 2. Por lo tanto, también el rombo es un paralelogramo. Podemos concluir que tanto el rectángulo como el rombo son paralelogramos, lo que quiere decir que ellos cumplen con cualquiera de las 6 condiciones que se encuentran en el recuadro, e incluso puedes utilizar estas condiciones para deducir más características de estos cuadriláteros. Te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema 1 de la clase 2.7 en la página 134 de tu libro de texto de 8º grado.